¿Cómo están? Soy Pilar Asbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativo de Libertad y Desarrollo. Bienvenidos al primer capítulo de Detrás del Fallo, Diálogos sobre Jurisprudencia, un espacio de conversación para analizar las principales sentencias desde la perspectiva de las políticas públicas. Con ocasión de los 20 años del Anuario de Jurisprudencia de Libertad y Desarrollo del Observatorio Judicial, sentencias destacadas, una mirada de la perspectiva de las políticas públicas, surgió la idea de crear un sitio de web autónomo para alojar todos los análisis que se han escrito desde el año 2004 hasta la fecha y además poder incorporar en un formato y una modalidad nueva aquellos comentarios que se vayan realizando durante el año, ojalá lo más cercano posible a la dictación de las sentencias, y así surgió la idea también de realizar este programa para poder conversar más en profundidad y en detalle sobre las sentencias que tienen mayor impacto en las políticas públicas dictadas por los tribunales de justicia. En este primer programa contamos con la presencia y queremos conversar con José Miguel Aldunate. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de estudios del Observatorio Judicial, sobre el primer comentario de nuestro nuevo formato para sentencias destacadas 2024-2025, donde analiza ni más ni menos que el fallo inédito de la Corte Suprema de remoción de una de sus exministras, la exministra Ángela Vivanco Martínez, un caso que fue bastante especial, de la mayor connotación pública, y por lo tanto queremos conversar acerca de este análisis que él denominó la remoción por la Corte Suprema de la ministra Ángela Vivanco Martínez, un síntoma de problemas estructurales. Bienvenido, José Miguel, a este programa que en su capítulo inédito. Muchas gracias, Pilar. Bueno, antes de quizás de entrar más al detalle mismo del comentario, quería preguntarte sobre las normas o principios generales que permiten, ¿cierto?, a la Corte Suprema poder remover a una de sus propias ministras. Es una muy buena manera de empezar con esta exposición, porque este fallo de la Corte Suprema toca un nervio importante de los principios que rigen al Poder Judicial. En concreto, toca una norma o un principio que a las personas comunes y corrientes suele chocarles, que es la inamovilidad de los jueces, pero que sin embargo es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y de la independencia judicial en concreto. ¿Qué es la inamovilidad? Es el principio jurídico que establece que los jueces no pueden ser removidos de sus cargos. Esto que a la gente suele chocarle mucho, es una garantía no solamente para el juez, de que él puede fallar de manera imparcial, ¿cierto? de manera imparcial, sin presiones. Sin presiones de que si falla y que a la autoridad política no le gusta el fallo, no puede ser removido. Y por lo tanto, también es una garantía para los ciudadanos de que el juez que está fallando su caso está exento de amenazas. Ahora, esta inamovilidad no es una norma absoluta. La Constitución es muy clara en decir que son inamovibles mientras dure su buen comportamiento. Es decir, hay una excepción que es el mal comportamiento. La Constitución no habla de mal comportamiento, habla de buen comportamiento, pero por la contraria lógica, lo importante es entonces determinar qué es el mal comportamiento. Y en esos casos excepcionales, la inamovilidad cede frente a la responsabilidad que tienen que tener los jueces en sus funciones. Y ese es justamente el caso que estamos enfrentados ahora. Ahora, ¿cómo se hace valer esta responsabilidad de los jueces? ¿O cómo puede la Corte o el tribunal de que se trate remover un juez? Y no sé si hay dos vías, si se quiere, a la que habríamos que sumar una tercera. La primera la más normal, es un proceso disciplinario. Los procesos disciplinarios están establecidos, regulados en el Código Orgánico de Tribunales. Es una regulación bastante débil y antigua, y por lo tanto la Corte Suprema ha tenido que complementar esa regulación en un autoacordado, que es una cosa que se critica bastante.
Y por otra parte, tenemos esta norma del artículo 80 de la Constitución que establece que la Corte Suprema puede incluso de oficio remover a un miembro del Poder Judicial por mal comportamiento o cuando no haya buen comportamiento. Y parece que es algo distinto del proceso disciplinario. Yo decía 3 porque además tenemos el Comité de Ética, que también genera una cierta confusión. En este caso, cuando se discutió el caso de Vivanco, la gente no sabía qué es lo que tenía que hacer el Comité de Ética. Lo importante aquí es decir que el Comité de Ética no puede sancionar, no puede tampoco remover. O sea, es un órgano más bien consultivo, da recomendaciones para estos efectos. Y esas son como las 3 maneras en las cuales se puede determinar el mal comportamiento de un juez y, por lo tanto, removerlo. José Miguel, y vámonos quizás al caso en sí mismo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió con la ministra Ángela Vivanco? Nosotros, obviamente, todos sabemos la noticia, los hechos que se fueron revelando, ¿cierto? El año pasado en la prensa, después lo que devino en este procedimiento y en esta remoción por parte de la Corte Suprema. Pero vamos quizás a los hechos concretos, de qué se le acusó, qué fue lo que se imputó en el fondo a la ministra Ángela Vivanco que devino en esta remoción. Sí, yo creo que además el fallo en esto es muy bueno, vale la pena leerlo, porque durante esos meses hubo una verdadera locura, una verdadera avalancha de noticias, entonces uno escuchaba cada vez cosas inconexas, y el fallo es un muy buen trabajo de sistematizar los hechos. O sea, hay muchísimos hechos, unos muy graves, otros menos graves, eh, todos de distinta naturaleza, y el tribunal lo que hace es decir, aquí es importante, en primer lugar, que hubo conversaciones inapropiadas con un abogado, que era, obviamente, el abogado Luis Hermosilla. En segundo lugar, hubo también presiones de parte de la ministra para incidir en procesos de nombramiento, tanto de jueces como de un conservador de bienes raíces y también miembros del Ministerio Público. Y tercero, hubo presión sobre relatores para acelerar determinados procesos judiciales, ya fuera que la ministra hubiese tomado parte o incluso que no hubiera tomado parte, eh, eh, por presuntamente intereses personales, que eso no queda acreditado en el fallo, pero sí se muestra cómo ella presionó para acelerar y que se pusieran en tabla causas o que se fallaran causas específicas, saltándose un poco la cola. ¿Y qué te pareció el razonamiento del tribunal, de la Corte Suprema, en el fondo, en esta sentencia? Mira, yo creo que otra de las razones por de las cuales vale la pena leer el fallo es que es un fallo, a mi modo de entender, ejemplar en su forma. ¿Ah? Porque este era un caso muy polémico, muy, con mucha relevancia política, y por lo tanto la tentación que tenía la Corte de hacer un fallo que se entendiera simplemente como una reacción política más, Claro. o puramente institucional, estaba ahí, esa tentación. esa tentación. Sin embargo, el tribunal lo que hace es resolver como un tribunal. Y por lo tanto, sigue un orden lógico, jurídico, muy claro, muy sobrio. Muy sobrio. Yo te diría, lo primero que hace la Corte es establecer su propia competencia, que eso es básico. O sea, ella dice, está el camino del proceso disciplinario, está esta comisión de ética, pero aquí hay una facultad que me entrega a mí el artículo 80 y por lo tanto yo sí puedo remover a un ministro. Lo segundo que hace es identificar la regla. Es decir, el Pleno dice un poco lo que conversábamos al principio, esto de qué es el mal comportamiento, y aquí es importante que la Constitución no define, bueno, ni siquiera habla de mal comportamiento, Claro, habla de buen que no se observe un buen comportamiento. comportamiento. Claro. Y por lo tanto, la Corte tiene que entrar a construir qué es el mal comportamiento. Es decir, que sea un razonamiento sobrio y apegado a las reglas no significa que la Corte tenga el trabajo hecho,
tiene que leer todas las normas dispersas en el Código Orgánico de Tribunales y en los distintos autoacordados, también en los principios de Bangalore, que son principios internacionales sobre conducta judicial, y construye esta figura del buen juez, que es como este ideal ético que le permite leer en concreto las distintas normas que están desperdigadas para construir esta idea de el buen juez que se opone al mal comportamiento. Establecida la regla, entra a considerar si en el caso concreto se cumple o no se cumple que hubo un mal comportamiento de parte de la ministra Ángela Vivanco. Es decir, su competencia, la regla, se aplica esta regla al caso concreto. Y ahí es interesante que la Corte lo que dice que no es solamente que haya incumplido tal o cual norma, sino que hay también un patrón de conducta. ¿Ah? Que está reñida con esta idea del buen juez. No es que la ministra haya una vez hecho una cosa u otra, sino que en reiteradas ocasiones hay una conducta de parte de la ministra Vivanco que invita a pensar que ella no era imparcial. Y que por lo tanto esto genera, dada el rol que tenía ella no es cualquier jueza, sino que una jueza de la tercera sala, que es una sala importante de la Corte Suprema, había sido vocera de la Corte Suprema, y el solo hecho de integrar el Tribunal Supremo del país hace que sea aún más gravoso que ella haya infringido este deber de imparcialidad. Y finalmente hace algo que lamentablemente muy pocas sentencias hacen en Chile, que es hacerse cargo de los argumentos de la defensa, de la parte vencida. Sí. Eso es re importante. ¿Cuáles fueron los principales argumentos que dio la defensa de la ministra Vivanco? ¿Cómo se hace cargo la Corte Suprema de esos argumentos de la defensa? Los principales argumentos que hace la defensa son argumentos que tienen que ver con el proceso. Son argumentos más bien procesales, bastante de fondo. O sea, no es que por procesales uno debe entender que son argumentos de poca importancia, para nada. Pero sí que tienen que ver con la forma en que se la está removiendo. O sea, cuestiona, por ejemplo, que dice que hubo una afectación del debido proceso, ¿ah? Pero la Corte ahí responde no, porque ella tuvo acceso a defensa, tuvo acceso al expediente, pudo conocer a los testigos, a la identidad de los testigos, sobre que no existió un sistema disciplinario, un proceso disciplinario previo, dice la defensa, a lo cual la Corte responde, es que yo tengo una facultad distinta. Claro, facultad constitucional. Claro, que, bueno, también clarifica una película que no estaba tan clara hasta este caso. Hablan la defensa argumentó sobre la supuesta parcialidad de algunos miembros del Pleno que habían participado antes en el Comité de Ética, a lo cual el fallo dice, pero usted no pidió su inhabilidad, entonces ahora no puede venir a decir esto. Claro. Y lo otro también que comenta es sobre ya dije lo del sistema disciplinario. Sí. Sobre la prueba. Sobre la prueba dice que hay prueba ilícita, dice la defensa. ¿Por qué? Porque esto son filtraciones del Ministerio Público. Pero ahí la Corte es muy correcta en responder, no, esto nosotros lo obtuve de un medio de comunicación social, que fue CIPER en este caso, y luego yo pedí los antecedentes al Ministerio Público. Claro. Es decir, por lo tanto, yo sí obtuve la prueba de manera legal. Esto hace que, y esto yo creo que es una lección para ojalá que un ejemplo que puedan seguir todos los jueces, que uno puede entender en primer lugar que este fallo fue ecuánime, o sea, se hace cargo de los argumentos de la parte vencida, y además es un fallo bien razonado, porque la decisión sobrevive las objeciones. Eso es algo que lamentablemente no siempre vemos. José Miguel, y esta remoción también se dio en paralelo de una acusación constitucional en contra de la exministra Vivanco, que estaba siendo promovida, ¿cierto?, por la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo se superpusieron quizá estos dos procesos?
Sí. Si nos puedes quizás explicar un poco más de eso, o si tuvo alguna implicancia en el otro. Sí, 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 sí. Yo creo que aquí habría que distinguir, bueno, obviamente estamos hablando de dos procesos. ¿Cuál procedía jurídicamente? Yo creo que ambos procedían jurídicamente. O sea, Ujú, jurídicamente hablando, desde un punto de vista estrictamente normativo, eran los dos correctos, tanto en forma como en fondo. ujú, ¿Ah? Y los dos terminaron, uno en la remoción, otra aceptando la acusación constitucional. Sobre la acusación, yo sí creo que hubo algo muy interesante en este caso, sobre todo si uno mira los casos anteriores ujú, de acusación constitucional, en los cuales, los casos anteriores en el pasado reciente, digamos, que son básicamente dos, contra la ministra Silvana Donoso ujú, y antes contra ministros de la segunda sala, ujú, también por un caso de libertad condicional. Y en ambas acusaciones constitucionales, que menos mal no prosperaron, ujú. lo que hacía el Congreso era acusar por el contenido de los De los fallos. fallos, claro, y eso es contrario obviamente a la Claro, independencia del Poder Judicial, va de las atribuciones del de Poder otro Judicial. órgano, Ujú, de otro poder del Estado. Aquí, desde la acusación decía, nosotros no estamos haciendo eso, estamos cuestionando el actuar ujú, de la ministra. Eh, y en ese sentido, creo que sienta un ejemplo de cómo sí debe entenderse ujú. la acusación constitucional por notable abandono de deberes de los ministros de la Corte Suprema, o en general de los tribunales superiores de justicia. Aquí es cuando procede y no metiéndose en el contenido de los fallos. Dicho Ujú, eso, aunque yo creo que normativamente procede, es otra la pregunta más bien prudencial. O sea, ujú, estaban corriendo estas dos vías de remoción en paralelo. Yo ujú, creo o estimo que el Congreso debió haber tenido una mayor deferencia hacia el Poder Judicial y esperar ujú. a ver cómo el Poder Judicial resolvía el caso. Porque obviamente para la salud institucional eh, del país y de un poder del Estado que está en crisis como el Poder Judicial, es mejor que el problema se solucione internamente y Claro, que que por lo sea por tanto la otro lado. ciudadanía vea, ah, ok, la Corte Suprema sí se hace cargo de los casos Ujú, en que hay mal comportamiento, que ujú, tenga que venir otro órgano mm. a sancionar al Poder Judicial. José Miguel, y una última pregunta quizás para ir cerrando también Ujú. nuestro programa. Finalmente, tú también en tu comentario, y el título evoca eso, ¿cierto? Hay problemas estructurales, Sí, ¿cierto? Hay sí, problemas estructurales sí. detrás de este caso. ¿Cuáles son esos problemas que mostró este caso en particular? Y al mismo tiempo, ¿qué reformas están hoy día quizás en tramitación en el Congreso o en espera de ver la luz, ¿cierto? Sí, Que son necesarias y que se debiesen introducir, ojalá, al Poder Judicial. sí. Es importante siempre hacer esa distinción porque un fallo, yo creo que normalmente muestra, pero no resuelve. O Ujú, sea, muestra una falencia. Aquí la falencia que muestra es antigua y tiene que ver con el gobierno, lo que se llama el gobierno judicial. ujú. Es decir, todas las facultades que tienen los tribunales superiores de justicia que no tienen que ver con fallar. Eh, nombrar, nombrar a los jueces, Ujú. el proceso disciplinario, formación, Cuestiones administración, administrativas. etcétera. En concreto, aquí hubo dos ámbitos que fueron particularmente críticos. Por una parte, el sistema de nombramiento, justamente esto se dio a propósito de los contactos que debe tener, eh, que tienen los postulantes a la Corte Suprema con el Ujú, Ejecutivo y con el Congreso para ser electos claro. en la esquina, para formar las esquinas y luego para ser aprobados en el Senado, o sea, ratificados en el Senado. Y eso abre también un espacio de relaciones que se presta para este otro tipo de conducta. Y lo segundo, el sistema disciplinario. Yo creo que la defensa de la ministra, que fue una defensa bastante profunda y efectiva, o sea, creo que los cuestionamientos que hacen también dan cuenta de la poca claridad que hay sobre la normativa que rige al sistema disciplinario. Si uno mira las estadísticas del sistema disciplinario, en general es muy poco lo que se le utiliza, muy poco, muy poco. Y eso
está dado porque el proceso es poco claro, no están establecidas las sanciones claramente, no están establecidas claramente las conductas. Y también son los propios jueces los que tienen que juzgarse a sí Claro, así mismos, mismo, que es a través del superior jerárquico y en el caso de la Corte Suprema por sus propios pares. Entonces, esto genera toda esta serie de tensiones. Yo creo que, por ejemplo, yo no soy muy simpatizante de esta figura de la remoción por mal comportamiento, que tiene que ver con la superintendencia correctiva de la Corte. Creo que la Corte tiene que fallar las sentencias que conoce y punto. Obviamente, el tribunal, por mucho que piensen como pienso yo, no pueden modificar su propia facultad. Creo que el tribunal hizo bien en aplicarla. en aplicarla, Claro. porque esa es su facultad y el tribunal no puede cuestionar sus propias facultades. Pero uno sí puede decir en un comentario como este que sería mejor tener algún sistema más objetivo de un tercero con sanciones y infracciones claramente establecidas donde se tramite de mejor manera los procesos disciplinarios. ¿Y ves con buenos ojos la reforma que está actualmente en el Congreso? ¿O? Sí, yo creo que es un buen proyecto de ley. Creo que logra una cuadratura del círculo difícil, porque por una parte, en el fondo nosotros estamos entre dos modelos. El modelo súper jerarquizado y concentrado que tenemos hoy día, en que la Corte Suprema, con su jurisprudencia, con su superintendencia, termina decidiéndolo todo, al mismo tiempo que fallando. Es decir, las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales están concentradas en este órgano, o los sistemas que tienen los consejos de la magistratura que tienen en algunos países, sobre todo en América Latina, y que han generado muchos problemas de politización. Y creo que al desconcentrar en varios órganos las distintas funciones, aminora el riesgo de captura política, pero permite desconcentrar las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Yo creo que eso tiene mucho mérito y es interesante de resolver y está un poco más en línea con el desarrollo que ha ido teniendo el propio Poder Judicial chileno, que ya tiene algunos órganos como la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que puede continuar por esa vía fortaleciéndose. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Gracias por participar en este primer programa, ¿cierto? Detrás del fallo, diálogos sobre jurisprudencia. En el sitio web, que los dejo invitados a que visiten, es www.sentenciasdestacadas.cl. Podrán encontrar disponible ya el comentario que escribió José Miguel sobre esta sentencia inédita de octubre del 2024. Y podrán también encontrar todos los comentarios que se han escrito desde 2004 hasta la fecha. Así que los dejo invitados a que visiten nuestro sitio web y a un segundo programa que se hará más adelante. Muchas gracias.